Hola, este es el vídeo 1 del tema de aritmética de precisión finita del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a hablar de los tipos de números que podemos utilizar. Desde el punto de vista del almacenamiento en el ordenador de los números, podemos distinguir dos tipos principales. Uno son los enteros, que son números que no tienen decimales, y los reales, que son los números con decimales que requieren de un tipo de almacenamiento y gestión diferente. Vamos a introducir cómo se representan los números en base 10 y en base 2. Vamos a identificar lo que se entiende por la mantisa y el exponente de un número real con decimales. Vamos a ver cómo podemos pasar de un número en una representación en base 10 a una representación en base 2. Y vamos a introducir las aritméticas de precisión finita para los números reales. Hay que tener en cuenta que en el ordenador los números se guardan con un número finito de bits. El número usual que se utiliza es 32 o 64 en función de la precisión requerida. Y de ese número de bits, pues hay un bit que se dedica siempre al signo, o sea, para identificar si el número es positivo o negativo. Hay un número que identifica cuántos bits dedicamos a la mantisa. Este número lo llamaremos siempre T. Y el resto de bits disponibles se dedica al exponente del número, que es un número entero. Bien, entre los tipos de números que podemos identificar están los números naturales, que son los números positivos sin decimales, es decir, el 1, 2, 3, los números enteros, donde añadimos a los naturales el signo, o sea, menos 1, 1, etc. Los números racionales, que son los que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros. Estos números ya sí tienen decimales. Los números irracionales como pi o raíz de 2, que no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros. Y los números complejos, que son los que incluyen la unidad imaginaria. En este curso no utilizaremos nunca números complejos. Entonces, los números enteros incluyen tanto a los naturales como a los enteros con signo, y los números reales son tanto los racionales como los irracionales, que son los que se gestionan utilizando las aritméticas de precisión finita para números reales, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que se pueden plantear es, por ejemplo, si los números racionales tienen siempre un número finito de decimales. Esto es falso porque, por ejemplo, tenemos el número 1 partido por 3, que tiene un número infinito de decimales. Por otro lado, los números irracionales siempre tienen un número infinito de cifras decimales. ¿Por qué? Porque si tuviese un número finito de cifras decimales, pues lo podríamos convertir fácilmente en un cociente de números enteros. Bien, los números, al representarlos en base 10, que es la manera habitual en la que nosotros pensamos y en la que representamos los números, pues por ejemplo, si utilizamos como ejemplo este número y lo expresamos en base en notación científica, pues la notación científica la podemos también interpretar del siguiente modo, como 10 elevado a un exponente, en este caso es 2, multiplicado por una secuencia de números que son los decimales, empezando por, en este caso, el 6, y esta secuencia de números que representan lo que sería la mantisa. Entonces tenemos 2 que representa el exponente, un número entero, y esta secuencia de números que representa la mantisa. Bien, entonces de manera general, pues un número real se escribe en base 10 en base a un exponente e y a una secuencia de valores que representan la mantisa, donde cada uno de estos valores son números que están entre 0 y 9.
con la salvedad de que el primero no puede ser 0, porque si fuera 0, pues entonces podríamos correr la suma cambiando el exponente. Por lo tanto, el primer número siempre es distinto de 0. Bien, esta manera de representar los números en base 10, aunque es la manera habitual en la que nosotros pensamos y escribimos los números, no es adecuada para el almacenamiento en el ordenador, porque para guardar un número entre 0 y 9 necesito 10 opciones, pero en el ordenador yo la información la guardo en términos de bits, es decir, en términos de ceros o unos, y para guardar un número entre 0 y 9 necesitaría pues 4 bits, que me da 2 elevado a 4, o sea, 16 posibilidades. Lo que sucede es que de esas 16 posibilidades estaría desperdiciando 6, puesto que solamente tengo que identificar un valor entre 0 y solo tengo que identificar 10 valores, ¿no? Y claro, nosotros no nos podemos permitir pues estar desperdiciando posiciones de memoria a la hora de almacenar los números, ¿no? Por eso es necesario utilizar una representación en base 2 de los números, ¿no? Entonces, la representación en base 2 es similar, lo único que cambiamos es el 10 por el 2. Entonces tenemos de nuevo un exponente, que es un número entero, un signo, y luego tenemos la mantisa, donde el primer valor de la mantisa siempre es 1, porque siempre tiene que ser distinto de 0, y los siguientes valores son números que son o bien 0 o bien 1, ¿no? Entonces, esta es la representación general en base 2 de un número, ¿no? Donde, repito, identificamos el exponente y la mantisa como esta secuencia de números, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que la secuencia de números de la mantisa, que es 1 más, y esta serie de números siempre está entre 1 y 2. Es decir, que lo más que puede valer esta secuencia es 2, cuando todos los números, todos los elementos de la mantisa son 1 y sumamos esta serie, ¿no? Es decir, que siempre estamos entre 1 y 2, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero coger el número 5 y expresarlo de esta manera, pues lo primero que tengo que identificar es cuál va a ser el exponente, y el exponente siempre es el entero, tal que 2 elevado a esa potencia está justo por debajo de 5. En este caso, pues, el que me sale es 2 elevado al cuadrado, está por debajo del 5, y 2 elevado al cubo ya estaría por encima, ¿no? Bien, entonces a continuación lo que hago es despejar y pasar esto al denominador, y me queda este número que es 1.25. Y ese 1.25 lo quiero expresar de esta manera, y tengo que identificar cuáles son los valores de A que tengo que poner. Entonces, la manera en que vamos a proceder es muy sencilla. Lo que hacemos es, vamos cogiendo cada A y en principio suponemos que es 1. Hacemos la suma, evaluamos el número y vemos si nos hemos pasado del número que vamos buscando. Si nos hemos pasado, significa que ese factor no está, es decir, que ese elemento de la mantisa es 0. Y si estamos por debajo, pues entonces es 1. Entonces, en este caso lo que tenemos es que si aquí ponemos un 1, esto nos quedaría 1 más un medio, es 1,5, que se queda por encima de 1,25, y por lo tanto eso significa que aquí tenemos un 0, es decir, que ese elemento es 0, ¿no? En el caso de ASU2 ponemos un 1, y aquí quedaría 0,25, que al sumarle a 1 queda 1,25, y por tanto ya tendríamos el número, lo habríamos clavado, con lo cual el resto de elementos va a ser siempre 0, porque ya no tenemos que añadir nada más, ¿no? De la misma manera, pues por ejemplo el 11, identificamos primero el exponente, que es 3, porque 2 elevado al cubo es 8, está por debajo de 11, y 2 elevado a 4 es 16, ya está por encima. Y haríamos de nuevo lo mismo, despejaríamos, y
luego calcularíamos los valores de los diferentes elementos de la mantisa siguiendo el procedimiento que se acaba de explicar. Bien, en general, la representación en base 2 y la representación en base 10 no se llevan muy bien. ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, hay números en base 10 para nosotros muy sencillos, como es el 0.1, que tiene un número finito de elementos de la mantisa distintos de 0, es decir, solamente tiene un número que es el 1, solamente tiene un decimal, que cuando representamos 0,1 en términos en base 2, pues resulta que tiene un número infinito de elementos de la mantisa distintos de 0. Es decir, que si nosotros hacemos el procedimiento que acabo de explicar, nunca llegamos a clavar del todo el 0.1. Y lo que vamos teniendo es esta secuencia de valores y nunca se termina. Entonces, eso lo que significa es que el 0.1 nunca se puede representar de forma exacta con un número finito de elementos de la mantisa en base 2. Y eso es lo que se refleja en este teorema. Es decir, que si expresamos 0,1 en base 2, pues el número de elementos no nulos es infinito. En una aritmética de precisión finita, dedicamos un número finito de bits a guardar cada número, de tal manera que un bit lo dedicamos al signo, un cierto número de bits lo dedicamos al exponente entero y otro cierto número de bits que siempre llamaremos t, pues le dedicamos a guardar la mantisa. Entonces el exponente e va a variar entre un mínimo y un máximo en función del número de bits que hayamos usado para almacenar el exponente, y el número de elementos que podrán aparecer en la mantisa pues serán t elementos desde A1 hasta AT. Entonces, como se explicó antes, pues la parte de la mantisa siempre es un número que está entre 1 y 2, y el valor más grande que puede tomar es cuando todos los elementos de la mantisa valen 1, en cuyo caso la suma es 2 menos 1 partido 2t, es decir, nos quedamos un poco por debajo del 2. Bien, hay que tener en cuenta que el número 0 es un caso especial de la aritmética porque no podemos representarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque siempre tenemos aquí este número 1, con lo cual la parte de la mantisa siempre va a ser un número distinto de 0, independientemente de los valores que le demos a los a, n, y la parte del exponente 2 elevado a e, que también es siempre distinto de 0, con lo cual el 0 habrá que tratarlo, como veremos posteriormente, como algo especial. Bien, algunas cosas a destacar en lo que hemos visto en este vídeo es que la representación de números en base 10 no es adecuada para guardar números en el ordenador, que un número con una mantisa finita en base 10, como es el 0.1, puede tener una mantisa infinita en base 2, es decir, que las representaciones en base 10 y en base 2 no se llevan muy bien, que la mantisa hace referencia a la precisión con la que guardamos el número y el exponente hace referencia a la magnitud del número. Que la mantisa siempre genera la parte de la mantisa genera siempre un número entre 1 y 2, que al número de bits que vamos a usar para guardar la mantisa lo llamaremos t, y por último que el número 0 es un caso especial de la aritmética, que habrá que tratar aparte.